Hola, bienvenidos al análisis de la renta fija a nivel global y local para esta semana 12 del año 2024. El riesgo de presiones alcistas en las tasas se materializó la semana anterior debido a sorpresas en las cifras de inflación de Estados Unidos, lo que motivó un repunte en los bonos del Tesoro a máximos del año, afectando el desempeño de los bonos soberanos a nivel global. Como resultado, la convicción del mercado sobre un recorte de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en junio ha disminuido significativamente del 66% de probabilidades al 51% al cierre de la semana anterior. El descuento implícito para esta decisión ha caído en 15 puntos básicos desde aproximadamente 25 puntos básicos hace una semana. Además, el recorte total proyectado para 2024 se ha reducido durante lo corrido del primer trimestre a 72 puntos básicos desde aproximadamente 100 al inicio del año, alineándose con una perspectiva de reducción de 75 puntos básicos. Con este ajuste, se espera que las valuaciones en tasas sean más consistentes con la retórica de la Fed, lo que limitará el desempeño de la semana, aunque aún podría haber presiones adicionales. Esta semana la dinámica del mercado estará centrada en el frente monetario con un enfoque particular en las decisiones de política monetaria en varias regiones, incluidos los Estados Unidos, Japón, en Reino Unido, México, Brasil y Colombia. Los comentarios de Jerome Powell, los detalles del dot plot en la actualización de estimaciones económicas del FOMC serán de gran relevancia, aunque se espera que la Reserva Federal mantenga su tasa inalterada. También se anticipan actualizaciones adicionales. En cuanto a las estimaciones del crecimiento del PIB, la tasa de desempleo y la inflación en 2024 se espera que se mantengan cerca del consenso de los pronósticos actuales. En relación con la actualización del dot plot, se espera que refleje la visión de los participantes sobre la trayectoria futura de la tasa de interés, y en donde el consenso apunta a un recorte acumulado de 75 puntos básicos durante 2024, llevando la tasa alrededor del 4.5 al 4.75 en diciembre, aunque no descartamos que traiga una sorpresa al sugerir un ajuste menor con apenas 50 puntos básicos. En la semana anterior registramos pérdidas generalizadas en bonos soberanos. Las tasas norteamericanas reportaron a máximos del año, con las referencias de 2 y 10 años finalizando en 4.72 y 4.31, 25 puntos y 23 puntos básicos al alza respectivamente. La tendencia de corrección por reajuste de expectativas de la política monetaria en los Estados Unidos afectó la dinámica de los soberanos desarrollados, con incrementos promedio de 14 puntos básicos en el nodo de 10 años, con los mayores ajustes en los bonos de Alemania y Francia, y en menor medida 12 puntos básicos en Italia e Inglaterra. Los bonos de Japón se vieron incrementados en cerca de 5 puntos básicos a medida que se amplía el debate por un eventual cambio de postura y de política de sus tasas ultralaxas próximamente. En la región, los bonos soberanos a 10 años en moneda local ajustaron pérdidas en promedio de 12 puntos básicos, siendo Colombia uno de los más afectados con incrementos de hasta 20 puntos básicos, seguido por Brasil, 18 puntos básicos, México 16 puntos básicos y con menores afectaciones Chile y Perú con 5 y 1.2 puntos básicos al alza. En las expectativas del bono del Tesoro a 10 años, los dos primeros meses del 2024 han dado lugar a un resurgimiento de las preocupaciones sobre la probabilidad de que la Fed converja hacia el objetivo de la Fed en un contexto de crecimiento muy resiliente. En particular, las fuentes sorpresas alcistas en tres publicaciones económicas claves, como las nóminas no agrícolas de enero y los datos del índice del precio al consumidor y al productor de febrero, han impulsado una tendencia alcista en los rendimientos y ejercido una presión de aplanamiento sobre las curvas. Además, el crecimiento del PIB del cuarto trimestre arroja dudas sobre hasta qué punto la política monetaria debe volverse más restrictiva a lo largo del año. Seguimos esperando una desaceleración retrasada pero pronunciada en Estados Unidos, y el repunte de los datos de inflación de enero no debería descarrilar el proceso desinflacionario previsto para los próximos trimestres. En tal contexto, la Fed debería estar en condiciones de aplicar un total de 75 puntos básicos de recortes de tipos en 2024, considerando las expectativas de consenso sobre la inflación para lo que resta del año. Entre otras variables, aproximamos una senda bajista con alta volatilidad para el Tesoro de 10 años, que llevaría la tasa al 3.79 en el escenario de base. Dada la coyuntura de la semana, sorpresas en el panorama actualizado de la Fed, tanto en materia económica como el dot plot, podría llevar elasticidades en la tasa del Tesoro que podría alcanzar niveles del 4.53% en el corto plazo. En relación con la prima de riesgo en Latinoamérica, celebramos la continuación de la reducción en las primas de riesgo de la región valoradas mediante la evolución de los credit default swap a 5 años, los cuales, como se evidencia, han permitido niveles incluso inferiores a los observados hace 2 años previos al proceso electoral en nuestro país. Si bien la reducción es notoria en la región, Colombia aún luce rezagada, que apenas ha corregido un 32% frente a los niveles observados al cierre del mes de abril del 2022, cuando países como Chile o Brasil han registrado caídas del 52% y 46% respectivamente sobre la misma base. Lo anterior podría tener como fundamentos el diagnóstico fiscal y las múltiples recomendaciones, dentro de las que destacamos las del Fondo Monetario Internacional y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal CARF, sin descartar el difícil trámite que hacen en el Congreso las reformas sociales y más recientemente la iniciativa de convocar una asamblea constituyente de parte del gobierno.
En materia de renta fija local, esta semana esperamos un recorte de 50 puntos básicos del Banco de la República hasta el 12.25%, aunque la mayoría de los analistas de los comentarios de la Junta apuntan a este escenario, es probable que no haya unanimidad. Es de esperar que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, pueda disentir y apoyar reducciones más agresivas de hasta 100 puntos básicos en esta semana. Además, no anticipamos cambios significativos en la guía futura, lo que sugiere una pausa en mayo y respalda la visión de que la tasa de referencia finalizará el año muy cerca del rango del 8.5%. En el mercado local se espera una reacción moderada de las tasas frente a la decisión del Banrep, con margen para una apreciación en la parte corta de la curva. El probable recorte de 50 puntos básicos del Banco Central podría sumarse a un mensaje de cautela de la Fed, limitando las ganancias en las duraciones de parte media y larga de la curva. En cuanto a las estimaciones, si bien la configuración de la curva teórica tasa fija sugiere que las mayores oportunidades estarían en la parte media y larga de la curva, es necesario evaluar coberturas frente al primer trimestre del 2024, donde se espera un escenario político más agitado que podría influir en las primas locales. En esta coyuntura y de continuar la tendencia alcista en el rendimiento del tesoro a 10 años, se espera que los bonos TES tasa fija de 10 años puedan llegar a cotizar en la zona comprendida entre el 10.06 y el 10.22% durante la semana. La semana reciente mostró que los bonos TES tasa fija registraron pérdidas de 22 puntos básicos en promedio, con los mayores ajustes en la zona media de la curva de hasta 28 básicos en los nodos comprendidos entre el 2028 y el 2032. Por su parte, los bonos TES VR registraron pérdidas de 27 puntos básicos en promedio, con los mayores ajustes también en la zona media de la curva de hasta 47 puntos básicos en los nodos con vencimientos en 2027 y 2029. La curva swap IBR ajustó menos 12 puntos básicos a la baja en nodos de corto plazo, esto es de 1 a 9 meses, e incrementos de 17 puntos básicos en la zona media y larga, respondiendo al ajuste de expectativas por una postura con mayor convicción por un recorte de 50 básicos por parte del Banrep, al tiempo que los nodos de mediano y largo plazo responden a la expectativa de un posible incremento en los precios del diésel por parte del Ministerio de Hacienda este año, el cual no traería necesariamente acuerdos con los transportadores. El aumento de las emisiones de TES estaría impulsando también los incrementos en los rendimientos. Durante lo corrido del primer trimestre del 2024 hemos observado que el total de TES emitidos tanto en TCOs, tasa fija y VRs han aumentado en cerca de 10 billones de pesos, siendo relevante el aumento de 3 billones tanto en las referencias tasa fija de vencimientos 2033 y 2042, con incrementos menores en las referencias a 2050 de apenas 1 billón. Mientras que los TES VR, los aumentos cercanos a 1.7 billones en los nodos de 2029 y 2037 pueden ser parte del argumento que mantiene la presión alcista en los rendimientos. Los spreads en la curva tasa fija en general respaldaron el empinamiento con incrementos de hasta 20 puntos básicos en la zona corta media, promedio de 10 puntos básicos, con disminuciones de hasta 13 puntos básicos en la zona media media, promedio de 9 puntos básicos, y aumentos en la zona larga hasta 13 puntos básicos, en promedio también 8 puntos básicos, destacando la reducción de casi todos los nodos en la referencia a 2050. La inflación implícita no registra movimientos relevantes luego del anuncio del IPC de febrero. Destacamos que próximamente los agentes estarán ajustando al alza sus expectativas de corto plazo, es decir, para los próximos 12 meses, considerando la ligera sorpresa al alza del anuncio del mes de febrero, lo cual deja las expectativas de inflación cercanas al 5.65% al cierre del 2024, muy cerca de nuestro pronóstico ajustado de 5.91%. Finalmente, en cuanto a las expectativas de recorte de tasa, existe consenso entre los analistas superiores por un recorte de 50 puntos básicos esta semana, con una diferencia de apenas 6 puntos básicos con la curva SAF. La diferencia se amplía progresivamente en el horizonte a un año hasta 174 puntos básicos, con los analistas un poco más optimistas por recortes que llevarían la tasa de referencia al 7.18, mientras que la curva swap IBR se muestra más conservadora, con estimación de una tasa repo en el umbral del 8.92%. Eso es todo por ahora, los esperamos la próxima semana.